Bueno, perdón, se me tildó la cámara, así que puse la cámara externa, no sé, hay un problema con la computadora que falla. Bien, entonces estaba diciendo que, digamos, la perspectiva de las ciencias sociales o la discusión que establece la sociología y otras ciencias sociales con la interpretación del contractualismo fundamentalmente va a discutir entre lo que sería esta igualdad formal y la desigualdad real que hay dentro de la población. Y esto es bien claro en la discusión del materialismo histórico cuando plantea que la ciudadanía no puede ser el punto de partida del análisis, o la igualdad ante la ley no puede ser el punto de partida del análisis, porque justamente está ocultando las relaciones sociales, las relaciones sociales de producción, la desigualdad en real de la población, y por lo tanto hay que partir del análisis de las relaciones sociales, del análisis de clases, para hacer esa discusión sobre la ciudadanía, que es lo que vamos a ver digamos, ahora en el análisis, ¿no? Entonces, digamos, el centro del debate va a pasar digamos, a estar atravesado por considerar a los actores sociales, a sus prácticas, a las formas de construcción identitaria, a las formas de organización de los actores sociales. La discusión va a estar dada respecto de cuál es la naturaleza de las democracias, cuáles son las condiciones objetivas para el acceso a derechos, es decir, cuáles son los soportes institucionales, los soportes organizacionales del entramado social que permite la lucha para el acceso a derechos. Entonces, bueno, pero fundamentalmente se discute, cuando se habla de ciudadanía, sobre el entramado institucional del Estado como soporte o garantizando la posibilidad de participación, bueno, cómo se implementan las políticas sociales. Nosotros ya vimos una unidad sobre políticas sociales, cómo desde las políticas sociales se define esa ciudadanía, se define el acceso a derechos, se define la población objetivo, es decir, la definición del sujeto destinatario de esas políticas sociales. Bueno, toda esa discusión viene de la mano de la teoría social, que discute esta primera interpretación que se da desde la teoría liberal clásica o desde el contractualismo. En este punteo habíamos dicho que lo primero que aparecía era digamos, las luchas y resistencias encabezadas por la burguesía, y que eso va a dar lugar al acceso a los derechos de tipo individual o anclados en el individuo, que son los derechos civiles y los derechos de participación política. Lo que digamos, en ese hilo histórico, digamos, recién a partir de la crisis del 30, un poco antes, y esto lo vimos cuando vimos estatalidad, las políticas bismarckianas y digamos, la conformación del Estado social, pero fundamentalmente a partir de la crisis del 30 lo que entran en discusión son, digamos, la conformación de todo un entramado institucional que forma parte de lo que se conoció como lo que se conoce como estado de bienestar, que lo que tiende es a garantizar derechos que son derechos en tanto derechos sociales, ¿sí? En tanto que incluyen digamos, incorpora cada vez mayor parte de la población,
e incorpora las luchas de la clase obrera, las luchas del proletariado, las luchas del trabajador, es decir, con los derechos sociales lo que se produce es la incorporación de los sectores populares a estándares de bienestar, a estándares medidos en cuanto a calidad de vida, en cuanto a acceso a niveles de bienestar en salud, en educación, en trabajo, en vivienda, y cómo se va desarrollando ese entramado institucional del Estado para garantizar el acceso a esos derechos que se consideran derechos de los habitantes de una sociedad, de una nación, ¿sí? Por eso se habla que estos derechos sociales son considerados derechos de segunda generación. Los de primera generación son estos primeros, los civiles y los políticos. Los derechos de segunda generación serían estos derechos sociales. Uno de los autores que yo les puse acá, que es como el referente en lo que es la historización de la emergencia de derechos asociado a las luchas que se da dentro del modo de producción capitalista, es Thomas Marshall, ¿sí? Que si bien es criticado después desde América Latina, porque bueno, en América Latina el derrotero del acceso a derechos no estuvo dado de la misma manera, o no puede ser analizado de la misma manera que en los países desarrollados. Digamos, el foco de atención donde pone para el análisis del acceso a ciudadanía es recuperado incluso por autores desde América Latina y es considerado, digamos, por un lado es un referente, por el otro lado es quien primero hace este análisis de historización del acceso a derechos y la discusión de ciudadanía desde las ciencias sociales, desde otra perspectiva. Y además porque pone el acento justamente en esta discusión que se había planteado desde el materialismo histórico, que es la discusión entre lo que es la igualdad democrática y la desigualdad económica, es decir, la tensión continua entre igualdad democrática y desigualdad económica. Tengo unas palomas que están haciendo un ruido terrible. Bien, en Marshall lo que vamos a ver es que por un lado para él la ciudadanía consiste en la conquista de derechos y por el otro lado en espacio de conflicto. O sea, ciudadanía incluye estas dos caras, el del acceso a derechos y el de la lucha y la resistencia, o el de espacio de conflictos en disputa por la expansión de derechos, ¿no? Entonces va a analizar la ciudadanía en tanto construcción histórica y a partir de ese análisis va a decir que identifica él tres momentos que más o menos fueron los que fuimos desarrollando hasta acá. El primero en el siglo XVIII con la adquisición de los derechos civiles de propiedad, de libertad de expresión, de igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, los asociados a la emergencia de la sociedad civil y a las luchas de la burguesía. Después, en el siglo XIX, analiza como segunda etapa la ampliación al área de la participación política, es decir, el acceso a la ciudadanía política, que lo asocia a la puja de las clases medias las clases medias industriales por conseguir una mayor participación para ser incluidas en la toma de decisiones comunitarias, y lo asocia también en el siglo XIX a incipientes procesos de democratización, digamos, y a la implementación o a la construcción de ese entramado institucional y a la representación parlamentaria, ¿sí? A la emergencia de las instituciones o la consolidación de estas instituciones parlamentarias con representación política de diferentes sectores sociales. Y la tercera etapa que identifica
es en el siglo XX cuando digamos, se extiende el ámbito de la ciudadanía al área de los derechos sociales, ¿no? Que según Marshall son los que garantizan estos estándares de bienestar, estándares históricos, económicos y sociales de bienestar, que dependen de, digamos, de lo que se considere en cada sociedad específica, ¿no? Digamos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, les decía, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, creo que ya dije. Marshall lo que va a decir es que recién con el acceso a los derechos sociales, los derechos formales se tornan reales. Es decir, que los derechos sociales tienden a disminuir la brecha entre derecho formal y derecho real. Tienden a poner un umbral de condiciones objetivas que permiten el acceso a determinados derechos. Es decir, ese umbral de bienestar permite el acceso real a otro tipo de derechos. Y por eso dice que, bueno, que recién con los derechos sociales los derechos formales pueden volverse reales, ¿sí? De sentirse miembro pleno, piensen en esta idea de sentirse miembro pleno de una sociedad o de una comunidad. Entonces, digamos, va a dar una definición de ciudadanía que dice, les leo, lo tienen en la página 5, dice, es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, como ya habíamos dicho, pero que no va a excluir la desigualdad en no es que excluye la desigualdad, sino que crea determinados soportes institucionales que brindan un nivel de bienestar histórico que garantiza a partir del acceso a esos niveles de bienestar, garantiza, digamos, disminuir la brecha entre esos derechos formales y el acceso a los derechos reales. Entonces, dice, la ciudadanía funciona en este sentido, o el debate por el acceso a derechos funciona como un estatus ideal a conseguir, dice Marshall, como un significante que moviliza para conquistar derechos, que recién una vez conquistados esos derechos se llenan de contenidos. Es decir, es un significante que moviliza la organización y moviliza la acción. Después vamos a ver cómo, digamos, desde otra perspectiva, en Laclau y Mouffe, también, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, también encontramos una vuelta de esto, de esta idea del significante que se llena de contenidos y que sirve para la organización y que sirve para, digamos, para constituir el espacio de conflictividad, el espacio de resistencia, el ámbito de resistencia, ¿no? Entonces, ¿dónde pone el acento Marshall? En esta idea de que la ciudadanía, digamos, convive, promueve ese tipo de igualdad, pero que es, digamos, promueve un tipo de igualdad que puede convivir con desigualdades, fundamentalmente desigualdades de tipo económica, ¿no? Dice, este concepto encuentra su legitimidad en que funciona como integrador dentro de la sociedad, ¿no? Entonces dice, integra lo desigual, hay una integración de lo desigual
que supone el capitalismo supone la desigualdad y que tolera el capitalismo tolera esa desigualdad. Entonces, bueno, en este sentido también podemos, yo les había puesto que podemos analizar, digamos, algo que también vimos en sociología, que es el análisis de Miliband, cuando va a hablar justamente del éxito de las democracias capitalistas, ¿no? Y fundamentalmente en la implementación del estado de bienestar, que logra transformar esos espacios de resistencia, esos espacios de lucha, de presión, él habla en términos de presión, de lucha revolucionaria a esa lucha reformista. Es decir, funciona ese acceso a derechos, fundamentalmente a los derechos sociales, tiene una función integradora de una desigualdad real, digamos, de una desigualdad que se tolera, ¿sí?, dentro del modo de producción capitalista. Desde el materialismo histórico, bueno, yo les comenté recién el cuestionamiento, digamos, lo que se va a plantear es que partir del concepto de ciudadanía oculta las relaciones de clase, oculta las relaciones sociales como antagónicas, opuestas de relaciones de explotación y opresión, y en ese, digamos, es lo que discutimos también cuando Miliband está haciendo una reivindicación del análisis de clase, inclusive para el análisis en la modernidad tardía y para el análisis de los movimientos sociales, digamos, considerando que, digamos, que todas las luchas son expresión de la lucha de clases, ¿sí? Que en realidad son manifestaciones de la lucha de clase desde diferentes perspectivas, pero que están atravesadas por esas relaciones que son relaciones antagónicas de explotación y opresión dentro del modo de producción capitalista. Entonces, digamos, la crítica desde el materialismo histórico es que es eso, pensar en términos de ciudadanía implica el ocultamiento de la lucha de clases bajo la forma de demanda ciudadana, bajo la forma de movilización ciudadana. Digamos, bueno, recién les había comentado, digamos, también desde la izquierda se planteaba el análisis de Laclau y Chantal Mouffe, que justamente lo que van a analizar es cómo el ideario de la modernidad, pero fundamentalmente de la Revolución Francesa y el ideario de la Revolución Americana, de la Revolución Democrática, el discurso democrático que está, digamos, en la Revolución Francesa y en la Revolución Democrática norteamericana, funciona también como un exterior discursivo que hace que relaciones de subordinación históricas, relaciones de poder, sería en términos weberianos, que encontramos en todas las relaciones sociales, bueno, esas relaciones de subordinación históricas, a partir de ese exterior discursivo, de ese tercero discursivo, puedan ser vistas como relaciones de tipo antagónicas, como relaciones de oposición, y cómo a partir de esto pueden transformarse en sede de antagonismo, ¿no? Y comienzan a sentirse y a ser percibidas como relaciones opresivas, ¿no? Entonces ellos retoman, digamos, esta idea de el discurso, que es digamos, este discurso de la modernidad que estamos analizando, ¿no? El de la igualdad, fraternidad,
solidaridad, pero fundamentalmente el de la igualdad, que hace a la discusión de ciudadanía y de acceso a derechos, y el discurso democrático de la participación política, que también incluye esta idea de la igualdad, y cómo a partir de ese exterior, esas relaciones históricas de subordinación van a ser percibidas como sede de antagonismos y van a ser percibidas como opresivas y por lo tanto pueden, digamos, percibirse como espacio de lucha y de resistencia, ¿sí? Bueno, en ese sentido podemos analizar digamos, los movimientos del Black Power, los movimientos feministas, los movimientos del colectivo LGTB, diferentes movimientos sociales los podemos analizar en digamos, bajo esta perspectiva, ¿sí? Acá yo les había puesto, bueno, ya les comenté cuáles habían sido las críticas que se le hacen a Marshall, fundamentalmente desde América Latina, porque bueno, el acceso a derechos en América Latina y en las diferentes sociedades, fundamentalmente, bueno, cuando fueron suspendidas los derechos políticos en las reiteradas dictaduras que se produjeron en América Latina, discuten, digamos, esta periodización de la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, que aparecen en el análisis de Marshall. Yo a pie de página les puse, digamos, un comentario de un análisis muy interesante que hizo González Bombal hace mucho tiempo. En ese análisis, González Bombal, analizando bueno, el acceso a derechos, haciendo un estudio sobre la emergencia de las ONG y la sociedad civil en Argentina, ella lo que va a plantear es que en Argentina el acceso o la expansión de los derechos sociales se produce sin que anteriormente se haya producido el ejercicio pleno de la ciudadanía civil, es decir, ni de los derechos civiles ni de los derechos políticos, y que eso produce ciertas consecuencias para lo que es el desarrollo y la consolidación de la ciudadanía y de las democracias latinoamericanas. Bueno, eso es parte de las críticas, digamos, a esta propuesta de periodización que había hecho Marshall. Sin embargo, algunos autores igualmente le reconocen que es uno de los que analiza esta tensión, primero que analiza desde el punto de vista de las prácticas y de los actores sociales, y segundo, esta tensión entre igualdad formal y desigualdad económica, y retomando esos análisis tenemos algunos autores argentinos que reivindican la potencialidad del análisis de Marshall, como por ejemplo Eduardo Bustelo, Minujín, bueno, y otros, ¿no? En el caso de, bueno, ustedes lo tienen ahí en el apunte, pero bueno, hay diferentes análisis en Argentina, por ejemplo, en el caso de Bustelo, va a hacer el análisis del acceso a ciudadanía de la mano del análisis de las políticas sociales y el concepto de ciudadanía que está, digamos, y de sujeto destinatario que está asociado a determinadas políticas sociales. Eso yo se los había puesto, creo que en el PowerPoint de políticas sociales. A ver, Bustelo
cuando recupera este análisis de Marshall, dice que lo importante del análisis de Marshall es que comprende que los derechos sociales funcionan como habilitaciones, como puertas de entrada para el ejercicio digamos, de la ciudadanía, para poder tener prácticas de acceso a derechos y para luchar por mayores accesos a derechos, ¿no? Es decir, él dice para desarrollar las capacidades, para pelear por la conquista de otros derechos. Es decir, que digamos, esto que habíamos planteado, que Marshall decía, bueno, recién con los derechos sociales se accede al ejercicio de otros derechos, o es la puerta de entrada al ejercicio de los anteriores derechos que figuraban como formales, es la forma de hacerlos realidad, ese acceso a derechos. Digamos, como síntesis de esto, yo les había puesto que justamente que los derechos sociales se ganan en la lucha, digamos, dentro de las relaciones de poder dentro de la dimensión política, y es en esa lucha donde se define la dimensión de la ciudadanía, ¿no? En cada sociedad, o las dimensiones y la ampliación de la ciudadanía en cada sociedad, en cada momento histórico, de acuerdo a esas condiciones objetivas y en relación con las prácticas, las condiciones subjetivas, ¿no? Por eso esta idea de entender la ciudadanía en términos de prácticas sociales. También les comentaba uno de los trabajos que a mí me pareció más interesante, que es el de Liz Vieira, que lo que plantea, y esto en relación al entramado institucional y en relación a la discusión de Estado y fundamentalmente digamos, al análisis del neoliberalismo, ¿no? Y de esta idea del Estado mínimo que propone el neoliberalismo. Y Liz Vieira lo que dice es que podemos encontrar una tensión justamente entre acceso a derechos y Estado. Dice, es cierto, los derechos civiles y los derechos políticos necesitan un Estado mínimo, mientras que los derechos sociales y el acceso a derechos sociales, el acceso a esos umbrales de bienestar, necesitan de un Estado muy presente, ¿sí? Por lo menos necesitan de soportes, de entramado institucional fuerte, un Estado presente, con un entramado institucional importante. Bueno, eso me parecía interesante remarcar, sobre todo porque nosotros venimos trabajando estatalidad, políticas sociales, movimientos sociales, es decir, como puente en la discusión entre la unidad 3 y esta unidad 4. Siguiendo, digamos, siguiendo con la historización, habíamos dicho, bueno, están los derechos de primera generación, que son los civiles y políticos, los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales. Bueno, a partir del siglo XX encontramos, aparece la discusión por los derechos que se conocen como derechos de tercera generación, que son derechos que están asociados a colectivos, que tienen como titulares no a los individuos, sino a colectivos, a comunidades, digamos, que marcan la tensión entre universalización de los derechos y particularización de las poblaciones, ¿sí? Que es otra de las tensiones que nosotros tenemos dentro del debate de ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos derechos, son los derechos de los pueblos, de las minorías étnicas, de los pueblos originarios, los derechos de la humanidad. Estos derechos
de tercera generación, bueno, no serían, como les decía, de autodeterminación de los pueblos, los derechos ambientales, ecológicos, los derechos de las mujeres, los derechos del niño, de los jóvenes, los derechos de los adultos mayores, y otros derechos más que son conocidos como derechos difusos, ¿no? Justamente porque lo que se va a lo que se va a ponderar, lo que se va a hacer hincapié es en la particularidad y en la diferencia frente a esta tensión con la igualdad y la universalidad de derechos, ¿no? Bueno, en estos derechos es cuando se habla de, por ejemplo, discriminación positiva para el acceso a derechos, por ejemplo, las leyes de cupo o, por ejemplo, las puntuaciones diferentes de acuerdo al colectivo al que se pertenezca para acceso a determinados trabajos, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, es decir, sobre fines del siglo XX, se comienza a hablar de, sobre todo asociado a la revolución científico-tecnológica, comienza a hablarse de derechos de cuarta generación que tienen que ver con, digamos, con los debates respecto a de bioética, ¿no? Que respecto de la posibilidad de la destrucción de la vida dentro del planeta, digamos, que son derechos que intentan regular los avances de la biotecnología en la creación de nuevas formas de vida, los avances, digamos, en lo que es que se llama inteligencia artificial, clonación, digamos, fecundación o gestación extrauterina, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas discusiones en el último Congreso de Psicología participé de una mesa donde se planteaban cuestiones de bioética sumamente interesantes, pero también hace, no sé en qué año era, creo que fue, no sé si en el 2000 o por ahí, creo en el 99, 2000, salió un artículo que siempre lo comento porque me parece sumamente interesante para discutir fundamentalmente, no solamente desde la bioética, pero fundamentalmente desde la psicología y desde, digamos, las nuevas formas de subjetividad o las posibilidades de subjetivación que produce esta relación con el avance de la biotecnología. Había un artículo en página 12 que creo que se llamaba Los niños del vacío, los niños de la nada, que contaba que en Inglaterra habían logrado desarrollar a partir de la fecundación in vitro de un óvulo, que ese óvulo lo habían sacado de un feto producto de un aborto. Ese feto femenino producto de un aborto habían extraído óvulos, los habían logrado desarrollar, los habían fecundado in vitro y habían logrado digamos que ese feto niño se desarrollase en incubadora o in vitro, no sé en qué aparato, hasta el 4.º mes de gestación, y que decía la nota que ahí habían decidido interrumpir, digamos, por una cuestión legal, que habían decidido interrumpir embarazo, no era un embarazo, era, bueno, esta creación in vitro de vida.
Y lo que tenía interesante el artículo era que se planteaba qué hubiera sucedido de llevar a término de que ese niño naciera en esas condiciones. Es decir, que desde la psicología, ¿sí? ¿Cuáles serían, digamos, desde los derechos, ¿no? Desde estos derechos de cuarta generación? Es un nieto de una abuela que abortó a su madre, es decir, que decidió interrumpir el embarazo de su madre. Su madre es no nata, no nació. De su madre tomaron óvulos y desarrollan ese chico. Es decir, piensen las consecuencias desde lo psicológico y desde los debates, yo no soy psicóloga, pero desde los debates que se tiene que dar dentro de la psicología para analizar esas posibilidades, ¿sí? de construcción de subjetividad en esas condiciones, independientemente de que después ese chico sea adoptado, criado, no sé, pero supongo que debe haber consecuencias, por lo menos desde la cuestión de análisis desde la psicología en la construcción de la subjetividad. Bueno, me fui, vuelvo. No los tengo para poder debatir el tema y para que ustedes puedan decirme qué piensan respecto de esto, así que se los dejo ahí para que lo reflexionen. Bueno, esos serían los derechos de cuarta generación. Después lo que les planteo en este texto de apuntes y reflexiones sobre ciudadanía es cómo digamos, se relaciona la ciudadanía con la emergencia de estos nuevos movimientos sociales, que es algo que ya les comenté en la clase pasada, ¿no? Como a partir de la crisis del estado de bienestar aparecen estos espacios de resistencia, que cómo aparece la emergencia de estos nuevos movimientos sociales por oposición al movimiento social en mayúscula y singular, donde va a ser presente esta tensión entre los derechos universales y los derechos de determinados grupos, o estos derechos que planteamos de tercera generación, ¿no? De tercera y de cuarta generación. Donde lo que aparece es que no hay un planteo desde los derechos de la perspectiva del individuo, sino desde la perspectiva de colectividades, de las perspectivas de minorías étnicas o minorías sexuales o en tanto colectivos, en tanto pueblos originarios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esta emergencia de los movimientos sociales digamos, se comienza a analizar, como vimos en la teoría social latinoamericana, a partir de su visibilización, a partir de los 80, fuertemente asociados en el caso de Argentina a lo que es el movimiento de derechos humanos, y en relación a cómo a partir de esa defensa de los derechos humanos comienza a constituirse el espacio de reclamo por la participación política, que está prohibida, restringida, censurada, ¿sí? Bueno, digamos, las dictaduras restringen todos los derechos, digamos, toda esta discusión va a aparecer nuevamente digamos, de la mano de los movimientos de derechos humanos, pero de la mano también de la transición a la democracia en los 80, ¿no?
Y ahí, digamos, cuando se habilitan nuevamente los espacios de participación política, de participación económica, de participación social, ahí, digamos, la discusión va a estar dada en cómo garantizar el acceso a la ciudadanía, el acceso eh, a los derechos sociales, el acceso a, digamos, a todos los derechos, pero también a la posibilidad, digamos, a garantizar los soportes que permitan su ejercicio, ¿no?, con la democracia. Entonces, bueno, después el resto ya lo discutimos cuando discutimos la caída del estado de bienestar. Otra de las cuestiones que eso lo tienen en el texto, pero otra de las cuestiones que quería comentarles es esta relación, que estas lecturas desde América Latina que se hacen en relación que ponen en relación ciudadanía y exclusión, asociado fundamentalmente a otros, a diversidades de tipo étnica, de tipo poblacional, de tipo cultural que hay en los países latinoamericanos, no solamente la desigualdad económica, o no solamente tomando la dimensión económica, sino tomando la diversidad étnica y cultural, la multiculturalidad en América Latina, y cómo los sistemas legales no han tenido en cuenta cómo eso es, digamos, un espacio de lucha y de resistencia de diferentes colectivos. Y uno de los trabajos que me pareció, digamos, que considera, por ejemplo, esta distancia que hay entre, por ejemplo, cómo se considera la propiedad, las formas de propiedad de la tierra, cómo son consideradas por los pueblos originarios y cómo son consideradas dentro del modo de producción capitalista. Uno de los autores que trabaja esto en una sociedad particularmente, bueno, más cuando lo está analizando, que es a fines del siglo XX, particularmente desigual como la sociedad peruana en los 90, Sinesio López analiza, digamos, diferentes mapas de ciudadanía. Hay un libro que se llama Ciudadanos Reales e Imaginarios, Concepciones, Desarrollo y Mapas de Ciudadanía en el Perú. Establece mapas de ciudadanía, es decir, cartografía las desigualdades respecto al acceso a derechos, de acuerdo a el desigual estatus al interior del territorio, ¿no? Dice Sinesio López que va a haber ciudadanías de primera, ciudadanías de segunda, dentro del mismo espacio social, como espacio, dentro del mismo espacio como espacio social que va a estar segmentado, fragmentado, de acuerdo a esa diferencia de acceso a derechos, ¿no? De acuerdo a la diferencia que se establece a partir de la pertenencia de clase, de la pertenencia de género, es decir, diferencias de clase que vemos, digamos, en el acceso a derechos en las diferentes sociedades, pero también cartografiados por las diferenciales respecto a género y cómo las mujeres tienen menos acceso a derechos, o las minorías sexuales tienen menos acceso a derechos que los hombres blancos de clase alta, diferencias étnicas, es decir, como propiedades, cualidades que van produciendo una sumatoria de desigualdades, ¿no? De diferencias de clase, diferencias de género, diferencias étnicas, diferencias de acceso a la educación, diferencias de acceso a la salud. Bueno, él va a ir construyendo esa cartografía y va a mostrar cómo hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de acuerdo a esas diferenciales de acceso a derechos. Y va a decir, yo acá les puse una cita, dice:
a partir del siglo XX, en el que se produjo el paso de una sociedad cerrada de señores a una sociedad de ciudadanos a través de un proceso que todavía no ha concluido. Es un proceso en el que se ha podido constatar la emergencia masiva de peruanos con derechos de diverso tipo, más o menos reconocidos, aunque difícilmente garantizados. Es decir, los derechos desde lo formal están reconocidos, pero no están garantizados desde el entramado institucional. Y esa es, digamos, una de las tensiones claves que nosotros podemos analizar. Bueno, y en la misma línea, desde los estudios urbanos, se hacen estudios sobre el acceso a la propiedad, o sobre el análisis de derecho y ciudadanía respecto del derecho a la propiedad y el acceso a vivienda, y cómo, digamos, desde estos estudios se puede establecer la tensión o la contradicción que hay entre un derecho social, el acceso a la vivienda a la vivienda digna como derecho social, y la tensión con el derecho civil de la propiedad como derecho de exclusión garantizado por el Estado, es decir, la propiedad privada como derecho de exclusión garantizado por el Estado, ¿no? Entonces, en las legislaciones dentro del modo de producción capitalista sí hay una propiedad que está instituida como esa base legal que posibilita el intercambio de mercancías, que posibilita, digamos, el funcionamiento de un mercado legítimo, y que en tanto mercado establece desigualdades, ¿sí? Establece distinciones, diferencias frente a bienes que aparecen como escasos en el mercado. Entonces, bueno, estos autores dicen que el Estado garantiza el derecho de propiedad como derecho de exclusión, que define qué es ser o qué es no ser un ocupante ilegal desde lo ontológico, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quien es un ocupante ilegal es un ciudadano de segunda categoría. Y bueno, fundamentalmente en otros países donde hay muchas participación de diferentes comunidades, diferentes pueblos originarios, diferentes colectivos, se comienza a discutir respecto en la distinción entre el concepto de propiedad como instituto legal, como forma legal, y la apropiación como proceso social, esa discusión sobre si la apropiación es un proceso social legítimo, y bueno, digamos, lo que están promoviendo estos estudios y estos movimientos, estas organizaciones, es producir otro tipo de legislación, otro tipo de derechos que sean considerados, que tengan en cuenta otras formas de propiedad, otras formas de apropiación y uso de la tierra, de acuerdo a cómo es considerada por determinados colectivos, por los pueblos originarios, por diferentes comunidades que se relacionan con la apropiación de otra manera que la planteada legalmente o formalmente desde el modo de producción capitalista. Bueno, después, bueno, está toda la discusión sobre cómo se garantizan las condiciones materiales para el ejercicio y las condiciones simbólicas de digamos, para el ejercicio, las condiciones subjetivas para el ejercicio de la ciudadanía. Y bueno, ahí yo les comento algunos estudios, fundamentalmente de nuevo, los estudios de Minujín y de Bustelo, en
libro que se llama Todos entran, propuestas para sociedades incluyentes, o el de José Nun, perdón, Democracia, Gobierno del pueblo, gobierno de los políticos, donde cada uno de estos autores lo que van a partir es de un diagnóstico respecto de estas condiciones objetivas, que son condiciones de desigualdad, condiciones de polarización, de fragmentación, de segmentación de la población, de pobreza, de exclusión, digamos, cómo estas condiciones objetivas pueden afectar los procesos democráticos, la consolidación de la democracia, digamos, y la perspectiva de las políticas sociales. Digamos, en estos estudios, Nun lo que va a proponer es digamos, un fortalecimiento de los canales de participación directa de la población que promuevan la democracia directa, que eliminen la brecha, la distinción entre lo político y lo económico. Y en el caso de Bustelo, como les había comentado, lo analiza desde la política social y cómo la política social implica en relación a la expansión de la ciudadanía, digamos, va a plantear como dos paradigmas o dos formas, dos perspectivas de análisis respecto de cómo se concibe la ciudadanía, que va a atravesar la definición de sujeto destinatario de las políticas sociales. Por un lado, el tema de la ciudadanía asistida, que es la concepción que deriva de, digamos, de una concepción del capitalismo clásico, del paradigma liberal clásico, que parte de, digamos, de esta idea de la sociedad conformada por individuos y por lo tanto el acceso a derechos los portadores son los individuos, y por lo tanto los derechos sociales no son demandables en tanto tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden ser adscriptos, no son como una propiedad, una cualidad que pueda demandar el individuo, porque son derechos justamente de colectivo, en términos de comunidad, de sentido de pertenencia, de un colectivo. Digamos, el otro paradigma que él dice que considera la expansión de una ciudadanía emancipada, donde los derechos sociales son considerados demandables, es decir, se considera el acceso a derecho por el mismo hecho de pertenecer a una comunidad, por un sentido de pertenencia a una comunidad. Se me está terminando la batería. Espera, voy a cargar. Bueno, y la discusión entonces, digamos, entre un modelo de ciudadanía y otro modelo de ciudadanía, digamos, bueno, cómo esto se fue dando en América Latina, ¿no? Y después, bueno, entramos en el análisis de la propuesta de María Estela Svampa, en este texto de apuntes que les había preparado, donde María Estela Svampa tiene un artículo que se llama Estado, Democracia y Proyecto de Nación, donde analiza diferentes modelos de ciudadanía, donde retoma este análisis que hace Bustelo, pero va a plantear que a partir de los 90 lo que tenemos, digamos, a partir de los 90 aparecen modelos de ciudadanía diferentes, que implican una renuncia a los modelos más universalistas de ciudadanía, modelos de ciudadanía que se consolidan a partir de la implementación de políticas neoliberales en los 90, de la debacle, del desmantelamiento del entramado institucional del Estado de Bienestar, de la mano de la reforma del Estado, de la mano entonces de las políticas neoliberales que implican la conculcación de los derechos sociales
Bueno, a partir de eso va a analizar tres modelos, tres tipos de ciudadanía. Eh, la, digamos, la ciudadanía patrimonialista, dice, bueno, vamos a establecer una cartografía nueva, ¿no?, respecto de las distancias sociales en esta sociedad polarizada, donde, bueno, ya lo vieron ustedes en la segunda unidad, o en la primera unidad, perdón, donde está la franja de ganadores, ¿no?, en este polo que está perteneciente a los grupos económicos más concentrados, el conglomerado o la franja de perdedores o el polo de los perdedores del sistema, digamos, donde nos describe esa pauperización de los sectores medios de servicios y la emergencia de un nuevo proletariado en Argentina, de un proletariado marginal, es decir, todo esto que nos ha descrito como la nueva matriz social o la metamorfosis de la matriz social en la Argentina, que eso lo vieron en la segunda unidad, derivado de las privatizaciones y cómo quedó la nueva configuración social en Argentina. Y a partir de eso va a plantear, entonces les decía, diferentes modelos de ciudadanía: la ciudadanía patrimonialista, la ciudadanía del usuario consumidor y la ciudadanía asistida, ¿sí? La ciudadanía patrimonial sería la de, digamos, que es la valorada positivamente, es la del la que se corresponde con el ideario del modelo neoliberal, que considera por un lado al ciudadano contribuyente y por el otro lado a su posibilidad de autorregulación en tanto individuo. Son ciudadanos, son individuos que tienen recursos materiales y recursos simbólicos, acceso a bienes sociales y acceso a bienes materiales. Su cartografía se va a ver, como ya describió en la sociedad excluyente, en las urbanizaciones privadas, en la seguridad, en la privatización de la seguridad y de los bienes sociales, digamos, en esta definición de lo que ellos consideran la gente como uno, etcétera, etcétera. Había una película excelente, muy vieja, que pueden buscar, que se llama Gente como uno, que es maravillosa. Bien, después el ciudadano consumidor, que digamos, está incluido dentro de, como miembro pleno de una sociedad en tanto su capacidad de consumir, que va a estar digamos, con esta fantasía de pertenecer al primer mundo, del dólar barato, del acceso mediante el consumo. Digamos, que también hace digamos, a la consustanciación del modelo neoliberal. Y el tercer modelo es el de la ciudadanía asistida, o va a estar conformada por los sectores que fueron expulsados del modelo, que son excluidos, los sectores que quedan excluidos del trabajo formal y del trabajo informal, que están digamos, desconectados, desafiliados, en términos de Castel, digamos, de las instituciones educativas, de las instituciones políticas, y con pocas o escasas o nulas posibilidades de consumo. Entonces, bueno, a partir de ahí va a analizar las diferentes posibilidades de organización en el proceso que ella había llamado de descolectivización reciente, y digamos, cómo esa ciudadanía asistencial implica esa omnipresencia del Estado, digamos, desde un control biopolítico de la población,
los sectores populares, de los sectores pobres, de los sectores excluidos, y cómo, digamos, desde esta concepción la ciudadanía asistida queda restringida a lo que es el espacio de las necesidades básicas insatisfechas. Bueno, de nuevo Svampa acá se pregunta por la posibilidad de organización de las redes comunitarias, de las redes locales, de lo que ella analizó, las asambleas barriales, las organizaciones piqueteras, y si esto va a tender a un fortalecimiento del tejido social en la demanda de acceso a derechos y de ampliación de la ciudadanía, o si finalmente va a ser cooptado políticamente, discusión que ya había planteado, digamos, en los primeros textos. Me parece que me olvidé en algún momento, bueno, otro se me pasó, pero en otro de los textos que vamos a volver a ver, que es el de Yelin, que Yelin recupera recupera una concepción que viene de Hannah Arendt. Ese libro lo recomiendo. Ese libro no puede faltar en la biblioteca del lector, es decir, dentro de nuestro acervo cultural no puede faltar la lectura de ese libro, que es de los más maravillosos libros que discute y atraviesa, digamos, discute con todos los teóricos y atraviesa todos los teóricos, tanto de la filosofía como de las ciencias sociales, que es el libro La condición humana de Hannah Arendt. Lo recomiendo. En algún momento que podamos, me gustaría hacer un seminario sobre ese libro. Bien, digamos, en ese libro, Arendt habla de lo que es la condición humana, cuáles que van a estar dadas por la pluralidad, la inscripción en una comunidad por nacimiento, y un umbral de necesidades básicas satisfechas, pero fundamentalmente el sentido de pertenencia de una inscripción comunitaria, la pluralidad y esa inscripción que nos hace únicos e irrepetibles y que hace que digamos, la falta de uno sea una tragedia, digamos, para en tanto humanidad. Me voy a ir un rato. Yo siempre que lo explico, me olvidé de traerlo, me iba a traer para acá, me lo olvidé adentro. Siempre que explico esta concepción de cómo es la inscripción por nacimiento dentro de pertenecer a una comunidad, es lo que ella dice que nos quita de la serie de la naturaleza, ¿sí? De ese ciclo. Siempre les pongo el ejemplo de otro texto maravilloso, otro libro que uno no se cansa de leer desde que es chiquitito y se lo leen los padres hasta que lo lee cada vez como adulto, que es El Principito, que si no lo leyeron, de nuevo, es otro libro para la lectura fundamental. Pero que seguramente conocen esta parte del Principito porque está en todos estos, ¿cómo se llaman? Bueno, estos dibujitos como los posteos de Mafalda, o estos extractos que aparecen. Hay una parte en el Principito donde su relación con el zorro y cómo domesticar implica crear lazos, y cómo a partir de la creación de lazos ese zorro es sacado de la serie natural, digamos, de un zorro que, digamos, se muere y es reemplazado por otro como parte de una serie, o para el zorro, un humano que le pasa algo y es reemplazado por otro amenazante en esa concepción de la serie.
y cómo ese crear lazos, es estar inscripto dentro de una relación social, dentro de un vínculo, dentro de una comunidad, te saca y te hace único y repetible en esa historia de inscripción. Bueno, vuelvo. Algún día vamos a poder encontrarnos y vamos a poder debatir de esto que es divino. Entonces, Schelling recupera esta idea del umbral de humanidad, digamos, como condición para el ejercicio de la ciudadanía y para el acceso a derechos y para, relacionar con las prácticas y con las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para el ejercicio de la ciudadanía. Y bueno, para cerrar, porque se me está terminando la batería, y acá afuera, justo, tengo lejos el enchufe. Digamos, lo que estábamos analizando son las diferentes tensiones, tensión entre igualdad formal y desigualdad económica, tensión entre universalidad de derechos y particularidad de las prácticas, tensión entre diferentes concepciones entre lo homogéneo y lo heterogéneo, entre las diferentes dimensiones que atraviesan la ciudadanía y el acceso a derecho, entre la consideración de las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas necesarias para el acceso a derecho y el formar parte como miembro pleno dentro de una comunidad. Entonces, bueno, cortamos acá, nos vemos la próxima clase, el próximo video, y espero que nos encontremos pronto por los pasillos de la facultad.